Buenas tardes, mi nombre es Héctor Ortiz Cruz, del grupo 2MM8, a cargo del profesor David Arturo Gutiérrez Begovich de la materia de microprocesadores, microcontroladores e interfaz de la UPITA, a punto de hacer mi práctica número 0 acerca del control del uso de MPLAB, del IDE para microcontroladores. Aquí tenemos MPLAB, estamos en la primera parte de la práctica, pide abrirlo. Ya que está abierto en PILAB, el segundo paso a seguir es configurar el PIC a utilizar. Esto se hace en la ventana de Configure, aquí arriba. En Select Device, seleccionamos el PIC, que en este caso ya está seleccionado, el PIC 16F887, que es la matrícula del microcontrolador que vamos a estar ocupando durante este semestre. Le damos OK. Vamos a crear un nuevo proyecto, aquí en Project New. Vamos a llamar al proyecto Práctica 0 en PILAB. Lo vamos a guardar en una carpeta previamente creada aquí en Mequetrónica. En esta carpeta para que ahí se creen todos los archivos necesarios para la creación y el ensamblaje de esta práctica. Le damos OK. Ya se creó y ahora dentro del siguiente paso es utilizar el View para abrir las ventanas de Project y de Output. Ya tenemos estas ventanas aquí listas para poder estar visualizando los elementos de nuestro proyecto. Ahora vamos a abrir un nuevo archivo, puede ser en esta hojita de aquí o en File New o incluso con Control N, que es el archivo que vamos a poder, donde vamos a escribir nuestro código. Ahora, lo que hay que hacer es salvar este archivo y lo más importante, según tengo entendido, es que normalmente por defecto MPLAB los guarda como .c, así que en este caso lo vamos a guardar como práctica 0. Le voy a ponerle 1, 01, porque va a ser el primer código de esta práctica que vamos a escribir. .asm, que es la terminación para los proyectos que estén guardados en ensamblador. Y bueno, ya que está así, le vamos a dar guardar y ahora ya vamos a poder empezar a escribir nuestro código. Pero lo primero que hay que hacer es, dentro de este source files que tenemos en nuestra práctica 0, que es la vista de nuestro proyecto, tenemos que añadir el archivo que acabamos de crear, que es este de aquí. Y listo, ya tenemos añadido nuestro source file para aquí el de la práctica 0. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es seleccionar el debugger, el simulador que vamos a ocupar. Eso se hace en la pestaña de debugger. Seleccionar tool y vamos a seleccionar el MPLAB Sim, que es este de aquí, el número 4. Ya tenemos todas las herramientas listas para poder simular. Ahora, sin embargo, aún tenemos que configurar ciertos aspectos de la simulación, por ejemplo, el clock. En este caso vamos a ir a la a la pestaña de debugger y de ahí, a debugger and settings. En settings vamos a configurar el oscilador que vamos a ocupar. En este caso, para que nuestros ciclos de máquina sean de 1 microsegundo, vamos a seleccionar un oscilador de 4 MHz. Listo, ya tenemos también el clock y es importante ir considerando que todo esto podemos irlo guardando con control S. Periódicamente es importante tener salvado el archivo. Sin embargo, ahorita no hemos hecho ningún cambio, así que no hay problema. Ahora voy a poner pausa para copiar el encabezado que se pide hacer en la práctica. Tengo aquí la práctica. Y el encabezado que hay que copiar es este de aquí, el cual copiaré en un momento y retomaré la grabación. Bueno, ahora ya tenemos aquí lo que es nuestro primer encabezado, el necesario para tener todos nuestros códigos. Este encabezado nos fue dicho que es importante para todos los códigos que hagamos, para tener una especie de firma dentro del código que
comentemos. En este caso se incluye la fecha, el nombre del autor, la práctica y el PIC para el cual está escrito y de si es escrito en ensamblador. Se copió el código que se tenía, incluyendo las palabras de configuración que se han visto en clase, que es la configuración del PIC. En este caso se comentó el tipo de procesador que se va a ocupar, las palabras de configuración necesarias para configurar tanto el oscilador como otros elementos dentro del PIC. Se incluyó el archivo pic16f887.include, que trae toda la información acerca del PIC que nos sirve precisamente para poder ocupar todos estos registros especiales dentro de este PIC. Se utiliza la instrucción OR para que a partir de ahí empiece a ejecutarse el programa. Y todo esto de aquí es la configuración del microcontrolador. En este caso, primero, al mover con el bitset file en el status RP0 se cambia al banco 1. Con esto se configura el oscilador interno a 4 MHz en el OSCON con también la palabra de configuración 0 por E7. Ahora, también por otro lado se tiene el bitset file, si se utiliza en el RP1 se cambia al banco número 3 en el cual podemos configurar el ANSEL y el ANSEL H. Esos dos registros especiales nos sirven para declarar como digitales nuestras salidas. Y por último, lo que hacemos es regresar al banco 1 de tal manera que podamos configurar los puertos. En este caso tenemos este clear file que es el 3B con el cual nos configura el 3B como salida, sin embargo en este caso no es necesario. Nada más lo borramos rápidamente. Y bueno, ahora nada más vamos a tener que, dentro del código copiado, tenemos una suma, que primero tenemos 0 por 66, y al cual se le suma un 1 con la instrucción add literal to w. Y esto hace que esto se mueva al archivo o al registro número 0 por 20 y se quede ahí, con la instrucción go to signo de pesos. Bueno, ya tenemos nuestro código escrito y ahora lo que sigue es ensamblarlo. Es importante que lo que se comentaba en la práctica que no se dijera compilar. En lenguajes de bajo nivel la palabra adecuada es ensamblar. Se va a la ventana de Project, Build All o Control F10. Bueno, se nos dijo también que esta ventana era para ver si queríamos entablar nuestro código o nuestro programa o nuestro proyecto con únicamente este tipo de sistema, el cual haría que si nosotros queremos abrir en otro lado fuera difícil. Entonces, lo importante o lo más recomendable es poner relocatable. Listo, entonces está ejecutando. Hubo un error en la construcción, lo cual, bueno, tal vez afortunadamente fue bueno para poder checar cuál era el error. Si se da doble clic en la parte de error, nos manda precisamente hacia lo que estuvo mal. En este caso podemos ver que aquí hay era un O lo que tenemos escrito, con lo cual precisamente la simulación falló. Pero bueno, ya que se arregló ese problema, que en lugar de haber un 0 había un O, podemos volver a construir, build all. Y nos debe de mandar este mensaje que dice build successful. Build succeeded. Perdón. Bueno. Algo importante que queríamos notar es que se acaban de crear todos estos archivos de configuración, estos archivos dentro de la práctica 0, como son el archivo exe, el COF, el map. De hecho, el COF me parece que es el que se utiliza para hacer las simulaciones en Proteus, por ejemplo, y el exe es el que se compila o que se graba realmente en el microcontrolador. En fin. Bueno, ahora vamos a el menú de View con el cual vamos a poder meter algunas otras ventanas que nos pueden ayudar para la visualización. Primero metemos el Special Function Registers, donde está precisamente todos los registros especiales con el cual podemos estar checando cuáles son sus resultados. Ahora, también es importante que podamos abrir y que podamos utilizar el File Registers, que vamos a dejar de este lado, y el cual también nos muestra algunos registros especiales que nosotros vamos a tener. Es importante tenerlo aquí en Symbolic. El File Registers es el que nos muestra básicamente toda la RAM.
Entonces ahí podemos estar checando también. Sí, podemos irnos también aquí, podemos abrir algo llamado Watch. El Watch nos permite, hasta donde tengo entendido, abrir registros específicos que nosotros queramos observar, pero así, teclando el Add SFR. En este caso, primero, por ejemplo, vamos a abrir el registro W Register. Ya que tenemos el W registro agregado, también podemos agregar el status, que es otro registro que normalmente nos va a ser de utilidad estar observando. Y se agrega dándole clic aquí en Add SFR. Listo, tenemos agregado el status y el registro W y sus valores específicos a un lado. Ya que veamos el watch, es importante notar que tenemos aquí una barra de estado de MPLAB Sim, el cual nos dice incluso qué pick estamos ocupando y nos muestra ciertas banderas, por ejemplo, la bandera del status Z, DC y C. Estas banderas nos sirven para observar los resultados de una operación aritmética. Z para que la operación sea 0, DC para un medio acarreo, o sea, un acarreo en el cuarto bit menos significativo, y C que es un acarreo en el bit más significativo. Bueno, ahora también dentro de lo que podemos ocupar dentro de nuestras simulaciones que nos puede ser muy útil es esta herramienta del stopwatch. El stopwatch nos sirve para medir tiempos a través de la simulación y con este podemos estar midiendo tanto el tiempo de nuestras subrutinas como el tiempo total de ejecución de nuestro programa. En fin, es importante que tengamos acomodado todas nuestras ventanas de una manera en que podamos estar observando todo lo que sucede. Voy a tratar de hacer un poco más grande esta. El output, aunque todavía no tengo muy claro para qué más nos puede servir aparte de la compilación, del ensamble. Vamos a hacer esto un poco más grande. El watch me parece uno de los registros una de las ventanas más importantes ya que nos muestra, podemos elegir específicamente qué ver y siento que podemos ver la información más depurada. Aunque el file register y el special function register nos puede mostrar una información mucho mayor. En fin, ya hecho esto, se puede guardar este workspace, este acomode que tenemos en nuestro proyecto, podemos guardarlo aquí. Podemos darle en Save Workspace As. Y se va a generar un archivo con terminación .mu. Y de esa manera vamos a poder tenerlo ya listo. Como pueden notar, aquí ya tenemos una flechita con la cual eso indica que ya puede ser simulado este asunto. Bueno, ya que tenemos esta flechita aquí, tenemos todos los elementos guardados y agregados y acomodado, todo estando útil, teniendo un acomodo, ¿cómo decirlo? Cómodo, valga la redundancia, para trabajar, podemos empezar a debuguear. La barra de debugger está en esta parte de aquí. En esta barra de debugger podemos estar poniendo y avanzando dentro de nuestro programa. Normalmente el programa va a iniciar precisamente aquí, en el OR 0x000, ¿no? A donde nosotros le digamos que inicie. Este botón de aquí nos sirve para resetear, para simular un reseteo dentro del microcontrolador. Estas rutinas de step out, step over nos sirven para salir de una subrutina, en algunos casos, o avanzar o saltar un paso de una subrutina. En general, run va a correr todo el programa, sin embargo, no se va a poder ver, porque si es un programa muy rápido, no vamos a poder estar observando los registros y porque todas estas ventanas se van a actualizar hasta que se haya detenido la simulación. En cambio, por ejemplo, Animate se va a verse más lento, sin embargo, tampoco se van a animar no vamos a poder estar viendo mejor. Entonces, hasta donde tengo entendido, lo más común o lo más cómodo es utilizar el Step Into. Step Into que va a ir avanzando uno a uno los pasos de la subrutina. De hecho, voy a mover esto un poquito para acá. Que podemos ver que ahorita en este caso va a cargar al registro W el valor de E7. Aquí en este caso ya lo cargó, podemos observar en el registro W que tiene E7 y ahora lo va a mover al registro OSCON.
Tenemos aquí observado el registro OSCON y que debe cambiar a E7 si le damos un paso. Que también se nos había explicado en la clase que sucedía algo por ahí. Ahora, tenemos bitset file el status RP1. Si tenemos el registro de status por aquí, vamos a ver que va a cambiar. Cambia a 78 en este caso. Y en este caso ya está en el banco 3, me parece. Y va, por ejemplo, en este caso va a limpiar el Ansel. Lo que es el Ansel y el Ansel H los va a limpiar. Un momento en los que trato de encontrarlos. Aquí está el Ansel y el Ansel H. Va a limpiar esos para generar. Aquí está, precisamente cambió a 0,0. Limpió el Ansel y el Ansel H de tal manera que podemos ocupar estos como salidas. Bueno, si regreso con el BitClear file, el status, ambos, regreso al banco 0. Aquí ya podemos ver que también volvió a cambiar el status. Y bueno, ahora, en este programa muy sencillo, lo único que hace es sumar FF a 0,1, por lo cual también va a haber un carry. Como pueden ver también, como hace rato hicimos un clear file, se levantó la bandera Z. Sin embargo, ok. Adelante tenemos W, en W tenemos el registro F, F y le vamos a agregar una literal a W, o sea que le vamos a sumar a F, F, a FF 01. Si le sumamos eso, hay que tener en cuenta las banderas de aquí. Se nota que hay un acarreo, un DC, también un acarreo medio. Y bueno, ahora, esto lo vamos a mover a nuestro registro 0 por 20. Y se va a quedar guardado ahí. Que de hecho, pues de todos modos era 0,0, así que no hubo casi ningún cambio. Y bueno, la última instrucción que es go to pesos, no va a ser absolutamente nada más, se va a quedar ahí el programa trabado hasta que nosotros detengamos la simulación. Y bueno, ahí es como podemos ver la simulación de un programa sencillo y vamos a proceder a hacer los siguientes ejercicios de la práctica. Ahora, ya hemos hecho el primer ejemplo de simulación con MPLAB. Ahora vamos a pasar al ejercicio 1 de la práctica 0, en el cual nos pide configurar los puertos B, C y D, la mitad alta como entrada y la mitad baja como salida, y tratar de escribir en estos. Posteriormente, lo que se hará será cambiar al banco 3 y utilizar la función de reset del compilador, del debugger, perdón, para comprobar qué es lo que sucede con los puertos TRIS y con el W. Bueno, regresamos a MPLAB. En este caso vamos a crear un nuevo programa. Voy a pausar el video en lo cual escribo el código indicado. Nada más es parte es copiar lo que ya habíamos visto de la carátula. Ahora, aquí ya lo tenemos. Tenemos de este lado en toda nuestra configuración inicial del microcontrolador, y lo que hacemos al inicio del programa es cambiarnos al banco 1 para poder acceder a los puertos TRIS, en el cual vamos a primero mover este dato para configurarlos, como se decía, el nivel alto como entrada y el nivel bajo como salida. Posteriormente vamos a tratar de escribir, regresamos al banco 0 y tratamos de escribir todos estos datos, FF en el puerto B, AA en el puerto C y 33 en el puerto D. Vamos a construir nuestro archivo. Podemos ver que el ensamblaje fue exitoso y vamos a empezar a debuguearlo. Con F7, bueno, voy a hacerlo desde aquí para que se vea. Pero con F7 también se puede hacer el paso a paso. En este caso tenemos que, cuando movemos este dato a W, va a aparecer en nuestro watch que yo le había configurado. Que bueno, de todos modos aparecen las demás ventanas. Sin embargo, me parece un poco más cómodo verlo aquí, de hecho. Y aquí tenemos el F0, que es prácticamente ese número en hexadecimal. Y vamos a ver cómo lo va moviendo a los diferentes tris, a tris B, C y D. Ya pasó a tris B, ahí cambia a tris C y finalmente a tris D.
Aquí se ven los tres puertos, los tres tris afectados. Posteriormente, con esta instrucción regresamos al banco 0 y podemos empezar a cargar los datos deseados. En teoría, si lo que sabemos es adecuado, si lo que esperamos es adecuado, vamos a obtener que dentro de los puertos se van a escribir los valores FF y AA y 33. Vamos a ver qué sucede. Cargamos FF a W. Aquí está FF en W. Y luego lo tratamos de escribir en el puerto B. Como podemos ver, lo que se escribió en el puerto B no fue FF, fue 0,A o 0,F. Posteriormente, si lo que tratamos de hacer es para escribir en el puerto A, lo que vamos a escribir en el puerto A es un 0,A. Y finalmente, si empezamos con el puerto D, se va a escribir un 0,3. Estos tres elementos de los ports no se vieron afectados, bueno, se vieron afectados únicamente en el nivel bajo, y es precisamente porque el nivel bajo eran salidas. Los inputs vienen desde afuera y por tanto no pueden ser programados desde el compilador. Más adelante se puede ver esos inputs si se pueden cambiar con un estímulo, sin embargo, en este caso no es posible. Pero bueno, finalmente lo que hacemos es cambiarnos al banco 3 como nos pedía. Oh, una disculpa, yo creo que aquí voy a agregar un goto para poder quedarnos ahí y luego meter el reset. Voy a correr de nuevo el programa y voy a detenerme aquí con un break. Vamos a debuguear de nuevo. Ejecutar. Ok, estamos aquí. Y ahora nada más damos el siguiente paso y se va a quedar aquí el programa eternamente. Sin embargo, regresamos a ver que nuestros puertos B, C y D tienen los mismos valores y estamos en el banco 7F, se puede ver aquí. Tenemos el RP0 y el RP1 convertidos a ceros. Ok, ahora, ¿qué sucede? Este botón de aquí nos marca el reset. Entonces, si damos un reset, podemos ver que en los trees inmediatamente se mandan Fs, o sea, dejándolo todo como inputs, y en el status se mueve nada más un 1F. Y bueno, eso es como lo importante, lo que se tenía que ver. Se regresó al banco 0 y se regresaron los trees a su modo. Ahora, para la segunda parte, para el segundo ejercicio, la práctica nos pide hacer pruebas con sumas. Estas sumas es utilizando las instrucciones add literal to w y add w to file y ir comprobando las banderas levantadas con esas diferentes sumas. Los cuatro casos que se deben de considerar son estos. Suma cuando no haya acarreo ni acarreo medio. Esta acarreo medio se me complicaba, a mí no recordaba que era el DC y bueno, nada más me costó un rato entenderlo. Luego hay que ver suma cuando haya acarreo y no haya acarreo, suma cuando haya acarreo y medio acarreo y suma cuando haya acarreo y el resultado es 0. Eh, Pasamos aquí, cerramos nuestro ejercicio anterior. Es importante que para estarlo haciendo podamos removerlo de aquí y crear uno nuevo. Y voy a escribir el código necesario para generar esta parte de la práctica. Bueno, tenemos listo el código. Este código es el necesario. Recordamos que tenemos nada más la configuración inicial del PIC, que de hecho ya había sido recomendado poder meterla en un include. Sin embargo, ahorita voy a privarme de esa capacidad. Explicando rápidamente el código, aquí tenemos después de regresar al banco 0, el primer caso en el que trato de no hacer, que no haya acarreo ni acarreo medio y el resultado sea 0, a mi entender, la única suma que puede hacer eso, que el resultado sea 0, es 0 más 0, y no habría acarreo ni acarreo medio. Posteriormente nos piden la de acarreo medio y sin acarreo. Yo, dentro de la que más fácil que se me ocurre, pues es 0 más f, en el cual el nivel bajo está en su máximo, y al agregarle un 1, pues va a haber un acarreo en el cual va a quedar 1,0, en teoría un 10. Bueno, después
En este, que es el acarreo y acarreo medio, supongo que es aquel en el cual no se sobrepasa, sin embargo no es cero. Entonces, a un f, l voy a sumar una f y definitivamente va a haber un acarreo en ambos lados, ¿no? Ahora, finalmente aquí vamos a tener una suma de fe más 2, que si le sumamos a fe2 va a llegar a 255 y va a haber un acarreo. Va a haber un acarreo en el cual se va a regresar a cero. Eso es lo que nos habían explicado en algunas ocasiones. Entonces, pues vamos a construir esto. El ensamblaje fue adecuado, fue exitoso. Y ahora podemos ir de paso en paso. Ok. Aquí en este caso ya movimos a W 0,0 y le vamos a sumar 0,0. 0,0, perdón. Entonces, ya tenemos en W0 y le vamos a sumar 0 en este paso. Y bueno, el resultado es 0 y como podemos ver, no se levantó ninguna de las banderas aquí abajo, ni de C ni C, pues sin embargo sí se levantó la bandera de Z, que es el resultado de 0, y tiene sentido. Ahora avanzando otro paso, tenemos en nuestro W 0,F, bueno 0F, perdón, y al sumarle un 1, en teoría va a haber un desborde en el acarreo medio. Efectivamente, se puede notar aquí que el DC se levantó y sin embargo el acarreo normal y 0 no se levantaron esas banderas, por tanto es exitosa esa prueba. Siguiente prueba, tenemos FE en el W y le vamos a sumar F. Podemos ver que hubo un 0D, hubo un acarreo medio y no se levantó la bandera de 0. Efectivamente lo sobrepasó, llegó a 0D, como podemos notar aquí. Una vez más, cargamos un nuevo valor a W, el cual es FE, y al sumarle 2, debe de llevarnos a 0. Y se levanta la bandera de Z, de DC y de C. Perfecto, queda comprobada esa parte de la práctica. Y, ok. Ahora, por otro lado, vamos a ver el tercer ejercicio que es acerca de hacer restas. Como ya se había explicado, lo que hace la instrucción sub LW y sub W2F es utilizar el complemento a 2 del archivo, del registro que se esté restando. En este caso vamos a hacer las pruebas para que estos queden igual. Yo ya los pasé, los escribí, los voy a tratar de escribir en el código. Yo creo que en hexadecimal para saber más o menos cuánto me da. Y bueno, para comprobar estas banderas. Lo anoté en otro lado para tenerlo disponible. Y bueno, una vez más, cerramos el archivo anterior, removemos y creamos uno nuevo. Y vamos a empezar a escribir el código, para lo cual pondré pausa al video. Terminamos de escribir el código y queda de esta manera. Son básicamente 3 secciones importantes que a mi parecer hay que considerar. La primera es donde comprobamos, después de haber configurado todo, donde comprobamos los valores que se habían pedido dentro de la práctica y los vamos a estar checando en el W, en el registro W. Después hacemos restas utilizando la instrucción sub LW. Y aquí escribí el resultado esperado que hice las operaciones. Y finalmente de este lado tenemos operaciones de restas, pero utilizando sub W2F, que es básicamente mandar primero un valor a un registro de propósito general y después restarle un valor de W para que de esta manera podamos ver lo que sucede en ese registro. Es importante, yo guardo los resultados en el registro para también tenerlos aquí al lado. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar, vamos a construir este archivo y a ver qué sucede. El ensamblaje fue adecuado de una vez más y vamos a empezar a avanzar. Aquí la primera suma que nos propone es hacer esta de aquí, sumarle a este número que es básicamente un 9,198 en hexadecimal y restarle un 81. Entonces, el resultado que nosotros esperamos es un E9. Primero aquí tenemos que se carga el 98 y le vamos a restar el 81. Y nos debe de dar un E9 y ninguna de las banderas se debe de haber levantado. Como podemos ver, se
efectivamente, el resultado fue un E9 y ninguna de las banderas se levantó. Posteriormente vamos a hacer la siguiente suma, el cual es un F0 menos un F0 menos un 49. Entonces tenemos primero que se carga el F0 y al restarle 49 nos debe de dar de resultado un 59, únicamente levantándose la bandera de acarreo medio. Podemos ver que sí nos da el 59 esperado y la bandera de acarreo medio también se levantó. Entonces pasamos a la siguiente operación, en la cual se carga primero el 92 al registro W y se le va a restar un 63, 65, disculpen, 65, y el resultado que esperamos es un D3, levantando también únicamente la bandera de acarreo medio. Aquí tenemos el D3 esperado y la bandera de acarreo medio. Ahora, el siguiente a hacer va a entrar al registro W un F,4, un 8, perdón, un 8,4 y se le va a restar un 54. Y el resultado es un D0 y precisamente hay un acarreo en DC como se esperaba. Posteriormente vamos a hacer esta resta, que es restar el mismo número menos el mismo número, entonces en teoría el resultado debe de ser 0. Vamos a ver qué sucede. Se carga el D9 al W, que es este número de aquí, y se le resta de 9, generando un acarreo. En W hay 0,0, bueno, 00, perdón, y se levantan las banderas de Z, de C y C. Ok, ahora esas restas de aquí yo las voy a ir haciendo, nada más es números binarios. Se espera dentro de las restas, el resultado esperado, por ejemplo, de este es un E2. Se necesitan hacer 3 restas positivas y 3 restas negativas. Las primeras 3 son positivas y las posteriores son negativas. Entonces, esto únicamente lo que hago es mover una literal a W y estarle restando. En este caso le meto un F1 y al restarla me da un 30. Y se levanta únicamente la bandera de DC, siendo que es positivo, no pasa nada más. En este caso le meto un FF y le resto nada más un E2 y me debe de restar un 1D, un E3, perdón. Bueno, posteriormente nada más tenemos, ahora vamos a hacer un 1F menos un 11, me parece. Y al hacer la resta, nos da de resultado espera un momento, voy a pausar el video porque no me están coincidiendo los resultados. Listo, una disculpa. Había olvidado que hice las restas y hubo un error en mi razonamiento. Olvidé que era el complemento a 2, el que ocurría durante el sub LW, lo cual es extraño porque lo hice aquí mismo. Sin embargo, bueno, volvamos a construir el proyecto, el archivo, disculpen, y pues vamos a empezar de nuevo. Una vez más, podemos observar que se guardan de estos valores. Aquí hay va a salir ahorita un 59. Aquí está el 59. Siguiente resta debe de salir un D3. Aquí está el D3. Siguiente resta debe de salir un D0. Aquí está el D0. Y siguiente resta debe de dar 0 porque se restan mutuamente dos números iguales. Y aquí está el 0. Se levantan las banderas de Z, de C y acarreo, bueno, los dos acarreos. Ahora, las primeras restas son de números positivos, así que el número que se resta es menor al número que se está restando. Avancemos entonces, este resultado nos debe dar un 30. Aquí está el 30 que nos da y nada más se levantó la bandera de DC. En este caso, por ejemplo, también debe darnos ahora un E3, aquí está el E3 y no se levantó ninguna bandera en este caso. Únicamente cuando son restas negativas, en teoría se debe de levantar el C, porque el acarreo nos muestra el complemento a 2 y ese acarreo es es el negativo. Entonces, aquí después de hacer esto nos debe de dar un F2 y aquí está justamente el F2. Ahora estas restas ya son las negativas, estoy restando números mayores menos números menores. Entonces,
Aquí de lo que tenemos es que al avanzar, este número es un 0F y se está levantando la bandera de acarreo. Esta bandera de acarreo indica que es un número negativo. Entonces, volvemos a avanzar, es un número menor menos un número mayor y nos debe dar resultado un 38. Ese 38 de aquí también levanta la bandera de acarreo y el de acarreo medio, lo cual indica que es un número negativo. Y por último, en este de aquí resto 88 menos 88, 88 menos un 99. Y bueno, el resultado es un 11, como se puede ver aquí. Y se levantan las cadenas de acarreo. Ahora, posteriormente voy a estar restando en ciertos registros, voy a mandar todos los datos a los registros 0 por 20, 0 por 21, 22 y 23, 24, 25 y 24 y 25. Y aquí ya los tengo acomodados para poder ver lo que sucede en ellos. Primeramente, muevo al registro 20 un E7 y este E7 le voy a restar un C. Voy a restarle un CA y el resto debe darme un 1D. Estoy guardando en el mismo registro, lo cual nos da aquí 1D. Ahora, le voy a meter al registro número 21 un EE y le voy a estar restando un B7. Este B7 que vamos a tener ahí se va a guardar en el archivo 0.21 y el resultado que esperamos es un 37. Como podemos ver, aquí está el 37 del B1. En la siguiente operación, de nuevo estamos haciendo sumas positivas, entonces el número mayor es, el número al que se le está restando es mayor al número restado. Y aquí tenemos que vamos a añadir al registro 22, vamos a añadir un B5 y a este le vamos a restar un 0F, que es este de aquí, y se va a guardar ahí en el mismo. El resultado esperado es un A6. Damos un paso adelante y efectivamente es un A6 lo que se muestra en el registro 22. Ahora pasamos a las restas negativas. Estas restas negativas, por ejemplo, aquí vamos a restar lo que es un D, 0D, se pasa al registro 23 y a ese le vamos a restar un F0. Al restárselo, podemos ver que aquí se guarda un 1A. Bueno, no. Se guarda en el registro en el 023 se guarda un 1D y se levanta la bandera de DC únicamente. Después volvemos a guardar ahora un número DD en el registro 24 y le vamos a registrar un FF, con lo cual en teoría se va a guardar un número mayor aquí. Aquí está el DE que se está guardando, es el esperado, es un número negativo. Ahora vamos a restar de este lado lo que es un 2C, le vamos a restar un número mayor que va a ser un CC. Y el resultado esperado es un 60 que se va a quedar guardado en el registro 25. En el registro 26, en este caso. Ajá. Bueno, una disculpa aquí, este debe haber estado el número 25. Voy a volver a corregir, voy a poner aquí un breakpoint. Y de aquí en adelante voy a nada más llegar hasta este punto. Ya llegado a este punto, ahora sí analizamos, se guarda en el 25, el resultado debe de ser un 60. Y aquí está el 60 del que estábamos hablando. Perfecto. Y con eso concluimos el ejercicio número 3. El ejercicio número 4 es para estar analizando lo que entra y sale de un puerto. En este tipo de ejercicio vamos a tener que utilizar el stimulus proporcionado por MPLAB. Voy a proceder a cerrar este archivo, a removerlo y empezar a crear el siguiente. Pausar el video en lo que escribo lo que es el código adecuado. De acuerdo. Finalmente llegamos al ejercicio 4 de la práctica 0, en el cual lo que se va a hacer es revisar lo que entra en los puertos. En este caso se está utilizando el 3B únicamente como salidas y vamos a ver todos los demás puertos son por default entradas y lo que se quiere hacer es revisar qué es lo que sucede cuando se le mete un estímulo al port C, ya sea 0 o ya sea 1.
En este caso, si en el port C hay un 0, se tiene que escribir un AA. Y si en el port C hay un 1, entonces se tiene que escribir un 55 en el port B. Ahora, bueno, lo importante acerca de este ejercicio es utilizar el estímulos. En la pestaña de Debugger tenemos la ventana de estímulos, en donde se pone New Workbook. Y finalmente aquí tenemos una especie, una pequeña... Ay, no puedo subirlo más. Ok. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Todavía no ocupo muchos tiempos. Tengo una pequeña ventana en la cual puedo estar añadiendo. En este caso, yo voy a tratar de añadir primero el RC. El RC0, que es el que nos importa, y la acción que vamos a estar haciendo. En este caso voy a poner set high y por si acaso al rato voy a poner también un set low para poder estar cambiando de 0 a 1 y de 1 a 0. Set high, set low. Voy a tratar de aquí poner también, añadir un port, el port C. Port C y voy a añadir también pues el port B porque si no, ¿dónde lo vemos, verdad? Ok. Entonces, voy a ver el port C, que es lo que voy a estar añadiendo aquí, y el port B, que es lo que va a estar saliendo. Perfecto, vamos a construir el proyecto. Uy, falló. De acuerdo, vamos a ver cuál es el error. El error, es un error que ya había hecho, se me había hecho común aquí por estar copiando lo que había ocupado al principio. Al construirlo otra vez no debería de haber ningún problema. Efectivamente, se ensambló correctamente y ahora podemos empezar a simular. Ok, ahora, en teoría si el port C es 0, en el port B va a salir un A. Entonces vamos a empezar a avanzar a partir de ahí. Vamos a empezar a seguir checando. Aquí se crea un loop infinito en el cual voy a poder estar haciendo todos estos cambios necesarios. Ahorita el port C0, el port C0 es 0. Entonces, en teoría, en el port B se va a tener que escribir un AA en hexadecimal. Entonces, en este caso, avanza, como no es 0, como no está encendido, mueve a W el valor AA, se salta esta instrucción y lo escribe en port B. Como podemos ver, escribe efectivamente el AA y si damos otro paso, con el GoTo va a regresar a checa. Como va a ir a checa y la siguiente instrucción va a ser esta de aquí, voy a estar checando, de una vez voy a poner aquí el fire en el cual ya le di en output ya le di una nota síncrona hacia el port C0 para que en el siguiente ciclo, en el siguiente instrucción realizada, se cambia a 1. Efectivamente podemos ver que aquí se cambió a 1 y por tanto lo que va a escribir en el port B debería de ser 55. Como esta instrucción decía que se salte si está en set el port C0, se lo saltó y lo que va a escribir ahora va a ser un 55 en W y va a ser lo que va a escribir en el port B. Por tanto, aquí en un segundo, en la siguiente instrucción, vamos a ver un 55. Y aquí está ese 55. Precisamente este ejercicio es más que nada para estar checando lo que ocurre en el port C. La práctica mencionaba otro punto más. Me parece que... Ya completamos hay que meter más estímulos, ok. Bueno, vamos a hacerlo. Podemos meter aquí, en teoría, otro RC, tal vez RC el 7, por ejemplo, ¿por qué no? Vamos a ponerle un set high, y al darle se puede añadir, una disculpa, se puede añadir esto de aquí y como podemos ver, este 81 de aquí es lo que se convierte en nuestro puerto RC. Podemos añadir incluso otro. Bueno, aquí puedo ponerle ahora set low y al triggerarlo, al darle fire, en la siguiente instrucción se va a volver a apagar. Podemos ver cómo podemos controlar todo esto. Parece un poco tedioso el no poder escribir directamente en los puertos. Al parecer tenemos que hacerlo bit por bit y eso, bueno, va a ser molesto en algún momento. Voy a ponerle set low aquí. Ya se volvió a poner low. Y lo que voy a escribir entonces va a ser un AA. Aquí está el AA en el porte. Perfecto, y esto se va a estar ejecutando pues eternamente y es prácticamente el manejo de puertos que queremos lograr en la práctica.
Ahora, respecto a este último punto, comprobar de las demás instrucciones, reporta con códigos y ventanas la demostración de todas las demás instrucciones, menos sleep, call, return, red fee. Recuerda todos los puntos que debes entregar en el reporte, todos los que deben venir con códigos comentados y las imágenes de las ventanas que demuestran los resultados. Bueno, yo creo que voy entonces a abrir otra ventana, otro file. Es importante cerrar esta, remover esto, crear una nueva, la cual podemos nombrar. Ah, bueno, creo que no había mostrado esto desde hace rato, pero bueno. Em, aquí yo tengo un código copiado. Bueno, lo que yo uso es el recomendado por el profesor, el Notepad++. Y yo aquí tengo un código como que es como lo que más ocupo dentro de mis programas. Que lo único que copio es hasta aquí, que es cuando llega al banco cero, que es toda mi carátula. Lo voy a escribir aquí. Voy a tener cuidado de que esto ya no se me repita, que sea un 0 en lugar de una O. Hay que guardar este nuevo archivo y le vamos a poner nombre P05, que es el ejercicio 5 de la práctica 0.asm, y lo guardamos. Y obviamente hay que agregarlo como ya hemos aprendido bastante bien. Uf, muy bien, perfecto. Ahora ya, bueno, vamos a comprobar las demás instrucciones que tenemos dentro de las instrucciones dadas por el profesor. Bueno, voy a pausar solo un poco esto en lo que escribo para poder debuguear y mostrar los resultados. Y bueno, por último, escribí un código en el cual, bueno, de hecho puse 3B como salida nada más por haber copiado el anterior, no importa mucho, regresamos al banco cero y en mi código nada más añadí las instrucciones que hasta donde yo tengo entendido no hemos ocupado durante esta práctica. En este caso, hasta donde yo sé, ya ocupamos una y otra vez el move literal to W, move W to F, move file, bitclear file, tan solo en el tratado de los puertos, en el tratado de los bancos, uso el bit set file, el bit clear file, etcétera, el clear file, el move literal to W, etcétera. Entonces, los que yo tengo entendido que me faltan son las compuertas lógicas, algunos elementos de prueba, los incrementos, los decrementos con skip if 0, los no operation y en general los tratados de bits, por ejemplo, el rotate left file y el rotate right file. Esos me faltaban, así que ahora ya tengo escrito este código que nos va a permitir visualizar un poco de cómo funcionan los demás. Terminando el código voy a poner aquí un go to signo de pesos y end para que deje de compilar. Y bueno, vamos a compilarlo, a ver perdón, a ensamblarlo. ¡Ay! Falló. Vamos a ver. Bueno, vamos a borrar esto de aquí. Tenemos otro error. Ok, tenemos otro error aquí arriba. Ay, no lo escribí bien. Una disculpa. Bueno, creo que esto es parte importante de, a ver, de estar ensamblándolo aquí para poder ver cuál es el problema de repente. Bueno, sale. Vamos a volver a ensamblar. Perfecto. Ya se ensambló. Ok, bueno. Me parece que vamos a empezar con todo este asunto aquí. Esto nada más es para la configuración de los puertos. Una vez más, llegamos a inicio, que es donde empieza el punto de mi programa. Y lo primero que hago es una AND. Aquí voy a pasar a W el valor de FF. Podemos verlo aquí. Ahí. FF está aquí en W. Y ahora voy a hacer una AND de estos bits. La AND lo que va a hacer es que únicamente los bits que están iguales van a ser los que queden en 1. Por tanto, únicamente lo único que se va a pasar en este caso pues van a ser los mismos de aquí porque todo el de arriba es F, F. Por tanto, nos va a quedar aproximadamente un AA según esto. Y así es. El registro AA fue lo que sucedió. Posteriormente voy a tratar de hacer eso mismo. Lo que ya tenía en W, que de todos modos era 1010101010, lo voy a pasar al registro 20. Aquí tenemos en mi registro 20 un A,A. Y ahora, ya que tengo este registro 20 en A,A, voy a utilizar la instrucción bit test file skip if clear.
if clear, o sea, si está en 0 el bit 0 del registro 0,20, que es el mismo que tenemos aquí, que es este número, entonces se va a saltar la instrucción. En este caso, si no se salta la instrucción, va a regresar al inicio, pero como yo sé que el bit 0 de ese registro está en 0, pues se la va a saltar. Y ahora va a saltar con la siguiente instrucción que estamos analizando, que es bit test file skip if set de ese mismo registro, pero ahora el bit 1, el cual yo sé que está en 1. Por tanto, al avanzar un paso, volvió a saltar el goto. Ahora, vamos a pasar el dato 03 al registro W, y de ahí lo vamos a mover al registro 21, al registro de propósito general 21, aquí lo tenemos, el 21 0,3, y vamos a hacer algo que se llama decremento e incremento. La siguiente instrucción es decremento del file y lo voy a guardar en el mismo file. Entonces, con eso lo que hago es, al avanzar una instrucción, aquí se ve cómo se vuelve 2, y luego le voy a incrementar otra vez el file, lo cual va a generar que se convierta otra vez en 3. Y regresó a ser 3. Ahora, voy a utilizar una instrucción llamada decrement file skip if set. Skip if 0, perdón. Voy a hacer esa instrucción 3 veces para que aquí esté en 3 y al decrementarse 3 veces se salte esa instrucción que es el go to inicio. Entonces vamos a avanzar. Ahí el registro 21 se convirtió a 2. Otra vez. Se convirtió en 1. Y ahora al decrementar sí va a ser 0. Por tanto se va a saltar la siguiente instrucción del go to. Y efectivamente se la saltó. Ahora vamos a hacer unos registros, vamos a utilizar la operación OR. Primero pasamos este valor, que es el 01010101, al registro W. Aquí lo tenemos, 55. Y ahora lo voy a hacer una OR con el dato 10101010. Aquí es más evidente, lo digo con unos y ceros porque es más evidente que como vamos a hacer una compuerta OR, se va a guardar en W y todos estos van a quedar en unos porque todos están al menos un 1 dentro de sus bits. Por tanto, al hacerlo, en W nos queda FF, como, bueno, supongo lo tenemos previsto. Bueno, ahora, finalmente, por otro lado vamos a hacer más o menos lo mismo, vamos a mover 0, 1, 1, que es lo mismo que hemos hecho arriba. Vamos a moverlo al registro 22. Ahora ya lo tenemos aquí. Vamos a pasarlo al 22. Aquí está el 55 en el 22. Y ya que está el 55 en el 22, vamos a mover a W el 0,00011, o sea, el 0F. Aquí está en W el 0F. Tenemos el W el 0F. Y ya que tenemos aquí en el W el 0F, y ahora que ya tenemos el registro 0F en W, al hacerlo un IOR en W en F y registro 22, ahora ya nada más va a quedar el 0,5, en teoría es lo que se espera. Así que, al hacer un paso únicamente se va a quedar lo que estaba guardado aquí. Y obviamente sí se va a quedar el 1 de este lado, sí es cierto, una disculpa. Y se va a quedar guardado aquí, que es el 5,f. Todos esos de aquí se pusieron en 0, en 1, y los del nivel alto se mantuvieron iguales. Ahora, me parece que una de las instrucciones que también hay que considerar es el NOP, No Operation, que bueno, el No Operation pues no hace absolutamente nada, no opera durante ese ciclo de máquinas. Y bueno, ahora vamos a mover el dato 0F al W. Aquí lo tenemos, 0F está en W. Y vamos a poner eso en el registro 23 para hacer algunas pruebas por aquí. Aquí está ya, en el registro 23 está el 0F. Y lo que voy a hacer va a ser ir rotando este valor. No sé cómo, no sé si hay manera de agregarlos en binario o algo así. Pero bueno, sí se puede, ¿no? Sí se va a ver. Lo que quiero demostrar aquí es el rotar hacia la izquierda todo el registro 23. Lo que va a hacer es que esto se va a ir recorriendo una y otra vez. Podemos ver que va pasando a 1E, se va a convertir en 3C, se va a convertir en 7, 8, en F0. Básicamente los bits solo se rotaron y ahora voy a regresarlos.
con el rotate ahora hacia la derecha y voy a hacerlo otras 4 veces. Pues se ve aquí 3C, 1E, 0F, que era el inicio. Ahora, hay algo que la instrucción swap intercambia los nibbles de menor y mayor prioridad, de mayor orden dentro de un registro y los intercambia entre ellos. Quiere decir que si aquí tengo 0F, voy a aplicar esa instrucción al 023. Si tengo 0F, va a pasar al F0. Y precisamente cambió en F0. Se cambiaron los nibbles. Y bueno, finalmente la última que me faltaba considerar. Ay, caray. Esta era otra cosa, disculpen. Disculpe, profesor. Este es XOR. Voy a volver a debugar, a compilar rápido. Voy a runear todo hasta allá. Aceptar. Llévame. Ya me llevó. Ya estamos aquí. ¿Listo? Vamos a mover 0,10101001 a W. A W. Y ahora vamos a hacer una operación XOR, con lo cual únicamente en teoría, si estuvieran dos iguales, habría un 0. Y en este caso, por tanto, como no hay dos iguales en ningún lado, hay un 1. Unos en todas, por tanto, FF. Y aquí se va a quedar la simulación. Bueno, por tanto, damos concluida la práctica número 5. Mi nombre es Héctor Ortiz Cruz. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.